Nehemías capítulo 4, vamos a leer unos cuantos versículos para sustentarnos después con otros más con relación a lo que pasó en la obra y la visión de Nehemías en el trabajo de los muros. Nehemías capítulo 4, versículo 6 dice de esta manera: edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Nehemías, un hombre elegido por Dios para ser líder en un proceso que puso sobre él, en primer lugar llevándolo al cautiverio. La ciudad estaba en cautiverio por el poder babilónico y era para 70 años. Estaban próximos a regresar en ese segundo éxodo, pero Dios había hablado con Nehemías en oración y le propuso quizás algo. Digo quizás porque no lo dice la palabra, sino que Nehemías, por el sentir de su corazón, preguntó por el pueblo, por la ciudad, y le dieron malas noticias. En esas malas noticias él entró en oración 6 meses para tener una respuesta en menos de 3 minutos. Ese cautiverio era duro, él estaba allí e incluso le habían pedido que volviera, era el copero del rey. Pero él tenía en su mente y en su corazón cómo estaba la ciudad. En la pregunta que hizo y la respuesta que recibió fue: están en afrenta, están en calamidad, están mal. Eso llegó al corazón de él cuando escuchó que esas puertas estaban destruidas, el muro destruido, y pensó en algo, y ahí fue en oración a buscar a Dios, porque sabía de que los muros caídos, las puertas derribadas, la ciudad estaba a merced del enemigo. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con la iglesia? La iglesia no son los muros, la iglesia tampoco podríamos decir que es la ciudad, pero representa los muros y representa la ciudad. Por lo tanto, yo quiero hablar sobre este título: aportillemos juntos toda la ciudad. Cuando hablamos de aportillar es porque hay portillo, y portillo no es que sea un apellido, sino que es un hoyo, algo que ha quedado. Por eso cuando nuestro Señor le dijo a Ezequiel: busqué entre todos ustedes hombres que estuvieran en el vallado, que estuvieran en la brecha, y no los encontré. Es lo mismo, es parecido. Si la ciudad tiene portillos o tiene huecos, ¿dónde están y cómo son para ir a verlos? Y como iglesia representativa de la restauración, ir y aportillar. En primer lugar, hermanos, la amenaza turba y las palabras hieren. Note usted lo que digo, porque de repente me dan una mala noticia o de repente me amenazan y la amenaza verbal es fuerte, me turba, me transforma en un lado negativo mi corazón. Y esas palabras hacen una herida profunda en el corazón de los hombres. Para este caso, los enemigos aparecen hablando mentiras. Los enemigos aparecen cuando la obra de Dios aparece. Lo primero que aparece son los enemigos, los físicos y, por qué no decir, los espirituales. Pero Nehemías está presente ahí en Jerusalén porque trae la visión de Dios.
Y cuando un líder trae la visión de Dios, cuando un líder se para en un determinado lugar con la visión de Dios, no hay quien lo detenga. Nehemías sabe perfectamente bien que su aliado se llama Dios. Sabe perfectamente bien que todo lo que ha obtenido se lo ha dado Dios. Sabe perfectamente bien que donde va no va a encontrar lo que necesita porque ya lo lleva y es su Dios. Entonces le aparecen los enemigos. Él sabe que los líderes no pueden ser detenidos, y menos un buen líder que hace retroceder el enemigo. Cuando el líder sabe cómo retroceder el enemigo lo estorba, pero huye. Y huye despavorido, porque cuando lo ataca se da cuenta que no está fácil. Nuestro Señor Jesucristo, cuando tomó su ministerio como líder que iba a ser representativo sobre esta tierra como el misionero número 1, se fue al desierto 40 días. Y en esos 40 días lo tentó el diablo, llegó a hablar el diablo con él. Y lo primero que le propuso: si eres Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. El Señor le dijo: no te puedo conceder eso, no voy a hacer eso, ni me estés diciendo nada, tú no sabes si soy Dios o no. Sí te digo con la palabra que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que nace de la palabra de la boca de Dios. Lo dejó quieto, lo hizo retroceder, y dice la Biblia que lo dejó por un tiempo. Amado hermano, el líder te va a dejar, sabe que lo va a dejar por un tiempo, entonces tiene que cuidarse las espaldas, el flanco derecho, izquierdo, tiene que cuidarlo. ¿Por qué? Porque el enemigo está ahí. Pero si tú manejas la visión de Dios y permaneces en la visión de Dios, hermano, no hay nadie que venga contra ti si Dios no se lo permite. Y si se lo permite, Él va a pelear por ti. Déjame decirte, amada iglesia, como líder principal que eres en Apopa, como líder principal que eres en este lugar, que tienes este llamado, que está llamado a conquistar el mundo. Tú eres un líder como iglesia. Por eso tienes que pregonar la palabra, predicar la palabra, hablar la palabra, levantarte como poderoso gigante que eres como iglesia para ir a los lugares a predicarla. Allí está Nehemías y él sabe de los enemigos. Y mira, ahí en el capítulo 1, versículo 1 del mismo capítulo 4 de Nehemías dice así: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Ponle atención. Yo le llamo a esto la prepotencia de la influencia. Cuando una persona es influyente en un pueblo, todos lo buscan. Cuando alguien es influyente, tiene poder y autoridad. Cuando supo el pueblo enemigo de Israel que había un hombre de nombre Balaam, es porque Balaam era influyente, era poderoso, podía, y fueron a buscarlo para maldecir al pueblo. Pero un pueblo que va con la visión de Dios, no hay maldición, no cae. Por eso la palabra dice: pelearán contra ti, pero no podrán porque lo hacen sin mí. Oiga, amado hermano, qué importante es que Nehemías está parado frente a sus adversarios. La iglesia está parada frente a sus adversarios. Pero no podemos estar acá solo pasivamente en estas sillas duras, por supuesto que son duras. Pero no podemos estar así. Tenemos que ser una iglesia con la visión. Una iglesia que aplique su influencia con Dios, no con los hombres. Una iglesia que se levante con poder del Espíritu Santo ante las influencias. Sanbalat era un hombre influyente en Samaria. El hombre era importante en Samaria, y a este hombre importante llamado Sanbalat se le une Tobías y otros más, hermano, a formar un núcleo contra la iglesia, contra el pueblo de Dios. Y déjame decirte que este hombre su prepotencia la hizo ver cuando habla. Dice el versículo 2: y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? Hermano, ese ataque no es artero, pero hiere. ¿Qué hace esta débil iglesia de Apopa?
¿Qué hace esta débil iglesia Josué predicando aquí? Hermanos, que lo digan, pero que comprueben que están equivocados. Porque la iglesia se levanta con poder cuando el Espíritu Santo está con ella. Y Apopa no es nada para ir para los confines de Apopa, donde sea, porque las influencias se van a levantar y se va a levantar la influencia espiritual. Por eso es que Pablo dijo que nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, sino contra huestes de maldad, contra principados, contra gobiernos, contra gobernadores de los lugares celestiales. Esa es la hueste espiritual de maldad a la que se enfrenta la iglesia. Son las amenazas a las cuales no tiene que oír. Ellos tienen influencia con el diablo, pero tú tienes influencia con el Dios poderoso de los ejércitos del cielo. Tú tienes la influencia, aunque te digan débil. ¿Qué harán estos débiles judíos? Amado hermano, ¿qué pensaría Dios cuando oyó que este hombre dijo débiles judíos? Cuando tú viniste a los pies de Cristo, cuando tú verdaderamente recibiste al Señor en tu corazón, en ese momento puedes aplicar lo que dijo el profeta: fuerte soy. ¿Por qué? Porque en el transcurso y en el proceso de tu regeneración, tu cambio sustantivo que Dios ha querido darte, dice: y recibiréis poder. Entonces tú tienes el poder de Dios. Tú no tienes un espíritu de cobardía. Tú tienes un poder de dominio propio y amor. Tú eres la iglesia que Dios quiere. Entonces cuando te digan débil, tú tienes que responder caratimizco: yo soy en Cristo más que vencedor. La segunda ofensa que lanza dice: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Hermano, esto solo lo puede decir el que no tiene a Dios. Eso solo te lo puede decir aquel de la calle que te dice: ¿para dónde vas a la iglesia a adorar a Dios? Se va a burlar de ti, pero porque no tiene a Dios. Sanbalat no tiene a Dios. Sanbalat puede decirlo y lo está diciendo. ¿Qué hacen estos débiles aquí? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Acaso se les va a permitir que vuelvan a hacer los sacrificios? ¿Se les va a permitir que vuelvan a adorar a su Dios? Es una pregunta que se hace, pero déjame decirte que Dios los lleva para eso, para que levanten el muro de los lamentos, para que levanten aquella muralla, para que restauren las puertas, para que pueda la congregación estar tranquila, para que puedan adorar a su Dios verdaderamente como corresponde. Allá en el cautiverio colgaron las arpas, en el cautiverio no podían hacer nada, pero ahora vienen a su pueblo y viene Nehemías con todo, con la visión de Dios para restaurar al pueblo. Amado hermano, las amenazas van a estar. Aquí la iglesia se va a levantar con poder. Ya no vamos a hacer 130 sillas, vamos a hacer 400 sillas por culto, porque Dios es poderoso y las amenazas del enemigo van a desaparecer. Dice: terminarán esta obra en un día. ¿Sabe lo que quiere decir este Sanbalat? Se les permitirá volver a su sacrificio. ¿Acabarán en un día? Mi hermano, a mí me pregunta la gente: hermano, ¿ya se dio cuenta cuántos años llevamos orando por el terreno? Los voy contando. Y ya se dio cuenta que ya tiene muralla y tiene puerta. Ya lo fotografié. Y entonces, hermano, ¿cuándo entonces? No lo sé. Los dejo desinformados, ¿verdad? Porque ustedes están desinformados. Yo también. Lo que sí sé, que si este pueblo se levanta con poder, si este pueblo ora, si este pueblo tiene confianza, si este pueblo crea, allí donde está amurallado y que tiene portón, será de ustedes. Y lo que ahí se levante será edificado por Dios, no por los hombres. Y puede ser en un día, 2 días, 3 días, y nadie los va a impedir, porque las obras de Dios nadie las detiene. Podrán en un día hacerlo esto. Lo que está queriéndoles decir: si no lo terminan en un lapso de tiempo corto, es que Dios no está con ustedes. Si no lo terminan en ese lapso de tiempo, se los vamos a botar. Si no lo terminan en un
un día, mañana no tienen nada. Hermano, las amenazas van a venir. Tú no le hagas caso a eso. Tú no estés pensando en cuántos años vamos a orar por el terreno, ni cuándo va a comenzar. Pero cuando esté ahí, tú vas a tener una carretilla en tu mano, una pala en tu mano, una piocha en tu mano, un arma para hacer armar el hierro. Ahí vas a estar. ¿Sabes por qué? Porque tienes la visión de Dios como iglesia. Entonces el Señor se va a levantar. Y no va a haber Sanbalat que diga: qué débiles estos. Harán resucitar las piedras quemadas. Podrán levantar las piedras del polvo. Se llama prepotencia. Influencia y la prepotencia aplicada. ¿Sabe por qué? ¿Cuántos años, Sanbalat, viste que las piedras están quemadas y están ahí en el polvo? ¿Cuántas veces viste que estaba allí la ruina y no la levantaste? ¿Cuántas veces no te dio en el corazón que tu pueblo está mal? Eso se parece. Cuando yo llevo una basura en la mano de un dulce que me he comido, la bolsa donde me vendieron lo que compré. Y si yo veo todo limpio, me veo en la incomodidad de botar la basura. Y cuando me veo con la incomodidad de botar la basura, la tengo que llevar conmigo. Pero en el primer lugar que encuentro que tiene basura, ahí la dejo caer. Si solo me ha pasado a mí, qué bueno. A eso se parece. Camino y veo la basura y no me interesa, no es mía. Está viendo las ruinas, está viendo las piedras caídas, está viendo que eso no sirve. ¿Por qué no hace algo? ¿Por qué se pone a estorbar la obra de Dios? Aquí está el grave problema, amado hermano. Yo quiero que como iglesia te comprometas y creas que esas ruinas, que eso que ves ahí es tuyo y que lo tienes que restaurar, lo tienes que levantar. De alguna manera el Señor te va a dar privilegio y lo vas a hacer. ¿Sabe por qué? Porque en la visión de Dios la iglesia está, y la visión de Dios es que la iglesia lo haga. La visión de Dios es que la iglesia trabaje. La visión de Dios es que le ayuden a levantar los escombros. Aquí está Nehemías, hermanos, con ese problema, oyendo las prepotencias, oyendo los problemas. No se está dando cuenta Sanbalat que lo que está tirando es un boomerang que va a volver para él, porque no tiene a Dios. Pero mira, cuando el pueblo permanece firme ante las amenazas. Lee conmigo el versículo 6. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de la altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Cuando encontramos escombros, cuando encontramos basura y creemos que no es de nosotros, la dejamos. Y es lógico, hay que se quede. Pero es ilógico que personas sin escrúpulos tiren la basura donde ya hay basura. Regularmente viajo por aquel lado para divisar las murallas, y mientras no había portón, me dolía. Me dolía en el corazón de ver que la gente entraba con camiones a tirar basura adentro, habiendo muralla. Me dolía que de repente ya no se podía entrar porque habían hecho un muro de ripio. Me dolía. Y yo paraba y decía, no puedo bajar ripio. Pero un día que me paré, vi que habían 3 llantas ahí viejas. No, dije yo, estas sí las voy a sacar, puedo. Me paré, fui, las rodé, y si los que pasan por ahí las van a ver, si no se las han llevado, ahí están, o las volvieron a meter, no sé. Pero yo las fui a sacar. Me dolía en el corazón. Pero hay quienes no les duele nada. Hay muchos Sanbalat que están viendo la obra nuestra muy tardada, muy lejos.
Hermano, cuando más lejos esté, es cuando tienes que aguzar tu oído y tu vista para poner 20-20 en la mirada y una visión perfecta de Dios. Y te vas a dar cuenta de que nosotros tenemos razón. Todo está en las manos de Dios, no de los hombres. Nehemías va con todo, el pueblo está con todo, pero hay siempre opositores que están ahí. Mira, dice que hicieron en la primera etapa del trabajo, trabajaron emocionados abrazando la visión. Trabajaron juntos en un mismo sentir. Trabajaron ahí a pesar de los problemas y tienen el muro a la mitad. ¿Sabe por qué? Porque fueron valientes. Fueron valientes. Cuando nosotros estamos hablando de valentía, nos estamos refiriendo a que la iglesia debe conservar el ánimo. Conservando el ánimo, debe entender que todas las pruebas son victorias. Hermano, usted va a decir que las pruebas son victorias. Sí, son victorias. Aunque usted no lo crea, aunque no le saque un amén a este pueblo, todas las pruebas que le vienen al creyente son victorias futuras. Hermano, nosotros no estamos exentos de que algo nos ocurra. Anoche me pasó. Yo, cuando voy a escribir algo, le digo, Señor, ¿qué tú quieres que le diga al pueblo? Tengo un semillero de 1000 sermones, memorias de sermones. Pero no es eso. Yo quiero que me dictes tú. Me bajo de aquí el domingo y le voy pidiendo que me dé lo del próximo domingo. Y el Señor es bueno conmigo a veces, me hace descansar. Pero ayer tenía un retiro el jueves, que es el día que yo puedo fabricar un sermón en la tarde. Y el siguiente día, viernes en la noche y el sábado pulir algo. Pero llegó el jueves y en un seminario estamos con el pastor Joalmo todo el día. Salimos de ahí y el viernes hay uno acá. Y luego me llama el pastor que venga a predicar. Y yo decía el sermón. Señor, y el sermón. Y mañana otro seminario. Y yo fui al seminario y ahí estuve. Cuando eran las 10:30, 10:45, hablé conmigo y me acordé que los apóstoles dijeron, no es justo que yo descuide la palabra de Dios por servir a las mesas. Me voy del seminario, nunca lo he hecho, me fui. ¿Pero por qué me fui? Porque tengo una lista de compras que de repente me puse a analizar, no está fácil. Porque en el terreno hay unas pruebas que van a hacer de tierra, donde nos has pedido excavar 3 metros de profundidad por 4 de ancho. Necesito 10 obreros, necesito 10 piochas, necesito 10 palas. Y si sigo hablando de que necesito, no termino, hermano. Agarré camino a comprar y me di cuenta que la lista me mandaba al mercado, me mandaba a la farmacia, me mandaba a la librería, me mandaba al diseño. ¿A dónde más me mandaba? Que cuando yo sentí, no, si me salí tarde. 11 de la mañana empecé, 3 de la tarde y yo buscando las cosas, hermano. Y no era tan fácil y no las hallé todas. Y ahora mi gran presión y la angustia, ¿quién me va a ayudar a hacer esos hoyos? Ojalá esta tarde al salir encuentren a Joalmo y le digan, yo me quiero apuntar para trabajar. Y como va a querer pormenores, se los doy. El miércoles tengo cita con los pastores para estar ahí en el terreno con Secultura para excavar. Y ellos van a llevarse ese mismo día las pruebas y todo para darnos una respuesta final del terreno. 8 palas, 8 piochas. Amén.
¿será que el enemigo se enojó? ¿Será que las pruebas no son victorias? Cuando terminé las compras voy a mi casa. Me ofrecieron almuerzo, comí un poco y descansé un poquito. Y me levanté, Señor, le digo, vengo decidido a que me pegues, me hagas llorar más, pero yo tengo que predicarle a los hermanos en la mañana y no tengo nada. Nada. De repente el Señor pone en la mente lo que estoy predicando. Comienzo a escribir. Casi cuando termino de ponerle los últimos puntos a las IES, mi esposa grita y dice, ven para acá, corre, la niña se nos muere. Mi niña le hicieron una cirugía el viernes en una muela cordal. Pasó la anestesia, aceptó el antibiótico, pero algo ocurrió. Cuando bajó a comer algo a la tarde de ayer, mi esposa me gritó porque la niña se puso como un papel bond blanco, y comenzó a temblarle el cuerpo. En ese momento nos reunimos todos y pusimos las manos sobre ella y le digo, Señor, es para victoria. Señor, glorifícate. Y no quitamos las manos de ella hasta que ella recobró el color, hasta que ella dejó de temblar y su corazón volvió a su normalidad y lo helado de su cuerpo se tornó cálido y le dimos la gloria a Dios y mi sermón no estaba terminado. Y le dije, Señor, no voy a llorar, ya lloré, solo quiero que me permitas terminarlo y a mi niña me la restaures. Cobró el ánimo, estuvo mejor, por supuesto, en una alerta para un chequeo. Por eso te digo que las pruebas son victorias. Y el Señor va a probar la iglesia. El Señor va a hacer estas cosas. El Señor va a mover la iglesia en su corazón. La va a mover de una manera que no te vas a enterar ni cómo. Y va a venir Sanbalat a decirte, ¿qué hace esa pobre iglesia débil de Apopa? ¿Creerán ellos que pueden remover las piedras del polvo? ¿Creerán ellos que pueden terminar la obra en un día? Va a venir Sanbalat. Pero la iglesia tiene que estar parada firme, recordando que el Señor le dijo a Pedro, en esta roca edificaré mi iglesia y el Hades no prevalecerá contra ella. Si esa palabra tiene la sustancia de Dios que dice, aunque el pábilo humeare, yo lo volveré a encender, dice el Señor. Y aquel que edificó su casa sobre la roca es prudente, y la iglesia prudente es aquella que cree que está fundamentada en la roca de Cristo, que es el poder absoluto sobre la tierra. El Señor Todopoderoso es el que va a permitir que todas las cosas sucedan de acuerdo a su gracia y su voluntad. La iglesia entonces debe considerar los portillos. No hablo de los portillos como familia. Estoy hablando de los portillos que usa el enemigo para entrar a la iglesia. Esos portillos que entran y salen cuando quieren. Esos portillos que se llaman huestes de maldad. Cuando leemos Efesios capítulo 6, 12 en adelante, 10, 12 en adelante, nos damos cuenta que Pablo dice que nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, sino contra potestades, gobiernos, principados, huestes de maldad. Eso no se miran. Esos no están allí a la vista de nosotros, pero son peligrosos. ¿Sabe por qué? Porque entran y salen. Y los creyentes deben de unir sus fuerzas para portillarse ellos mismos y cerrar las puertas al pecado, cerrar las puertas a lo que a Dios no le agrada. Y cerrar esas puertas implica, amados hermanos, una batalla.
Y esa batalla que vamos a librar es que nosotros tenemos que creer que la iglesia tiene más autoridad que el enemigo. El enemigo prepotente habla y dice, pero es peligroso, tenés que cuidarte y tú tienes que contraatacar al enemigo. De cómo lo vas a hacer, ya te explico más adelante, pero antes te explico lo que te puede ocurrir. ¿Sabes? En primer lugar, no aportillar, no cerrar esa puerta implica que el diablo entre y sale y lo primero que te va a robar es la fe. Hermanos, tú tienes tesoro con la fe. Claro, por supuesto, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y quieres agradar a Dios? Ten fe. Por tu fe se ha hecho. Por tu fe vas a lograr pelear la batalla de la fe. Lo primero que se roba y se lleva es la fe. Y una vez que te ha robado la fe, te saca de la iglesia. Y nosotros que los que sabemos quién eres tú, y que sabemos que la salvación es linda, te vamos a ir a buscar. Pero el enemigo ya te robó. Y te robó sacarte de la iglesia. Y no solo sacarte de la iglesia, sino que se quiere quedar aquí. Y no se queda aquí, sino que se queda contigo. Es un robo pero exagerado. Y solo lo puede hacer la hueste de maldad. Y el tercer robo más grande, tu salvación. No andes, hermano, hermana, creyendo salvo, siempre salvo. No. El Señor tiene borrador. Dice, si tú obedeces, si tú haces esto, yo no borraré el nombre tuyo del libro de la vida. Eso me dice que tiene borrador. Hebreos dice que no descuide esta salvación tan grande, no sea que me deslice. Amado hermano, el diablo quiere robar, y no solo eso, te va a robar el gozo y la paz. Esa paz que encontraste en la iglesia, ese gozo que perdura, esa paz que permanece en ti y te da salud, vida, vigor. Esa paz te la va a robar y vas a vivir en guerra y vas a estar en problemas. Por eso estoy hablando de aportillar, por eso estoy hablando de que tú tienes que cambiar tu modo de vivir y pensar diferente. El enemigo ataca, tú puedes contraatacar. El Señor Jesús lo resume diciendo de esta manera: el enemigo vino para mentir, robar, hurtar, pero yo, dice el Señor, he venido para darle vida y vida en abundancia. Esa es la gracia de la iglesia. Eso es lo que Dios quiere para la iglesia. Una iglesia que aportilla, una iglesia que no tiene temor, una iglesia que contraataca a través de la oración. Nehemías se enfrentó al enemigo físico, versículo 7. Dice, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Ay, hermano, aquí es donde tenemos el problema. ¿Qué haces tú con el diablo enojado atacándote? Buena pregunta, pero yo te tengo respuestas positivas. La estructura de la iglesia Josué es buena, buenísima. Tienen el lujo de tener 4 pastores. Tienen el lujo de tener puertas abiertas. Tienen el lujo de tener un ministerio en ayuno y oración por la iglesia y el pueblo. Tienen el privilegio de tener instrucción a través de la educación cristiana. Tienen el privilegio de aire acondicionado. Tienen el privilegio de una buena alabanza. No estoy sacando trapos al sol, estoy diciendo la verdad. Tienen el privilegio de ayunar y orar. Yo desde el año pasado le digo: Señor, te pido que me afirmes el pilar principal de la iglesia. Y no estoy hablando del pastor, ni estoy hablando de ustedes. Estoy hablando del pilar principal de oración. El pilar principal de oración es el que está en ayuno y oración. El pilar de la iglesia principal es aquel que cuando convoca la iglesia a la oración están allí. El pilar principal de la iglesia es la gente que intercede los unos por los otros. El principal
pilar de la iglesia es aquel que vigila y está cuidando. Esa es la iglesia que está unida. Esa es la iglesia que está como Nehemías con aquel pueblo en una vigilia constante, cuidando la integridad propia de la iglesia. Alguien me dice, pero Jesús la cuida, pero Jesús te la ha dado para que la cuides, amado hermano. Y tú como iglesia tienes que cuidarlo. Tenemos que aportillar la ciudad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Acorazándola con el cinto de la verdad, predicando la palabra por todos lados, incursionando a lugares, parándote en una esquina, en el mercado, para predicar la palabra de Dios, porque cuando estás allí, estás guardándola con la sangre del Cordero, estás dando el testimonio de Jesucristo, estás representando a la iglesia a través de Cristo, y eso es importante que la iglesia lo haga. Yo creo que lo voy a ver predicando en una esquina ustedes. Estamos por levantar un campo blanco en Guazapa, pero hay que trabajar. Hay que trabajar. Y yo llegué y le dije a los líderes, les voy a dejar a nombre de Iglesia Josué, a Popa, al líder que va a trabajar en este campo blanco. Ah, aquí viene. ¿Y quién es? Oiga, aparece el primer Zambalat. ¿Y quién es? Me podrían haber dicho, ay hermano, gracias, qué bueno, lo necesitamos. No, ¿y quién es? Bueno, tengo que identificarlo. Se llama Giovanni. ¿Y quién es él? Oiga, como que. Pues él es líder de grupos familiares, trabaja con el pastor Joalmo, da clases en CCDL. De repente uno de ellos me dice, el que predica en el mercado, a ese le voy a mandar. Pues sí. Así que hermanos, los voy a vigilar. Si están predicando por ahí, los voy a mandar a los campos blancos. Oh, yo almo 4 van a ir. Los voy a mandar a los campos blancos. ¿Qué muro levantaremos? ¿Cuándo lo levantaremos? ¿Podrán en un día? No lo sé. Este hombre se enfrentó a los enojados, pero ante las amenazas viene la estrategia. Versículo 13. Entonces dice Nehemías, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, oiga bien, los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. En aquel tiempo se podían usar, hoy en día no. Zacarías dice que no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor. Cuando nosotros empezamos a montar la campaña, después de tener la iglesia orando 30 días, le dijimos, Señor, ¿dónde? ¿Dónde? No es que con el dedo dijéramos aquí, no, ¿dónde? Y yo puse al liderazgo a orar y le dije, pídanle al Señor un lema, pídanle el lugar. Y comenzamos a orar. De repente coincidimos varios con el mismo lugar y por eso estamos en Popotlán. Y yo me pregunto, lo que Nehemías dice acá, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, ¿no será que donde nos mandó el Señor es un sitio abierto? ¿No será que ahí hay que aportillar? ¿No será que ahí es donde tenemos que poner el vallado? Lo más seguro es que sí. Y por eso es que invito a la iglesia de todas las colonias. Y alguien me dice, pero ahí van a llegar los muchachos. Que lleguen, los necesitamos, les amamos con todo el corazón. A ustedes les amamos con todo el corazón, como iglesia les amamos. Necesitamos que oigan la palabra, no vamos a discriminar a nadie. Las sillas están para los de las colonias de ustedes y para todo el que llegue, bienvenido sea. Pero hay que aportillar, hay que ir, esa puerta seguramente está abierta y por eso es que nos está clamando el Señor que vayamos allí. Por eso invitamos a la iglesia que no se pare y que vaya a dar testimonio de Cristo. Amado hermano, lo que Nehemías hizo fue perfecto. Dice que puso al pueblo por familias. Puso al pueblo por familias.
¿Sabe usted que las familias son importantes en la iglesia? Cuando yo fui a pastorear al campo y me presentaron lo pequeño que había de la iglesia, empecé a hacer un número de familias. Resultó que las familias ausentes, las presentes eran muy pocas, y hice un globo de todo, y me encontré disensión familiar, separación familiar, divorcios, y una gran mayoría viviendo en fornicación. Los motivé a casarse, se casaron varias parejas. Y entonces pude ver representadas las familias. En un cantón de 500 personas me daba por satisfecho de tener 20 familias en la iglesia. Y yo me pregunto cuántas familias hay en Josué Apopa. Me pregunto cuántos están en fornicación. Me pregunto cuántos están por divorciarse o divorciados. Me pregunto tantas cosas. Y por eso le digo, Señor, 50% en el ayuno, en el pilar de intercesión. Y alguien me dijo, solo 50 quiere. No, 50%. ¿Y qué es eso? Pues bien sencillo, la iglesia está como con 650 personas congregándose, y si yo hablo del 50% de 650 son 325, pero como congregados son unos y miembros de la iglesia son otros, solo hay 360. El 50% de esos son 180 y solo he logrado tener 40. ¿Qué opina usted de ese pilar, hermano? Ha crecido, pero no como queremos. Alguien me dice, pero es que trabajan, sí, yo sé. Pero es que los que no trabajan, los que pueden, los que no pueden, no. Fíjense, hermanos, que bien interesante, hay iglesias en silencio orando. Hay iglesias que entra un paquete de 30, 40 personas y adentro ya hay otras 50 y esos se van a sus labores y quedan otros y luego siguen otros, una cadena de oración. Y puede ser que dure todas 24 horas. ¿Qué día vamos a plantar nosotros oración de 24 horas aquí? Cuando se los anuncie tienen que estar preparados porque vamos a tener relevo y vamos a empezar a las 6 de la mañana y vamos a terminar a las 6 de la tarde del siguiente día. ¿Cuántos van a venir? ¿Por qué? Las familias son importantes. Dice que los puso por familia. Y dice Nehemías el 14, después miré y me levanté y dije a los nobles, ¿hay nobles aquí? Y dije a los nobles, a los oficiales, ¿hay oficiales? Sí. Y al resto del pueblo, no teman delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestras hermanas, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Por qué estoy hablando de aportillar la ciudad? Porque tú vives allí, porque tú estás en el lugar de esta ciudad. Entonces, cuando tú vas a aportillar, nos estamos remitiendo a que vas a estar intercediendo y orando por tu hijo o por tu hija. Vas a estar orando por tu mujer, vas a estar orando por tu casa donde duermes, vas a estar orando por la ciudad, por la colonia. Entonces vamos a acordarnos de los grupos familiares. Nos vamos a acordar que a la vuelta hay un grupo y yo no voy. Me voy a acordar de que no estoy congregándome los jueves. Me voy a acordar de todo eso. Y Nehemías dijo, no tengan miedo. Acuérdense del Dios poderoso y temible que tienen. Acuérdense que eso es importante y peleen por su familia. Amado hermano, la iglesia va a pelear por la familia, la iglesia va a levantar familia, y estoy convencido y seguro que toda la iglesia va a despertar un espíritu de salvación en su familia. Se va a convertir tu tío, tu hermana, tu abuelita, hasta no sé quién más se va a convertir, pero la palabra es la palabra, hermano, porque las familias son las que Dios quiere que hayan en la iglesia. Tenemos el desayuno de hombres, en donde invitamos a los hombres y les decimos, si a usted no lo deja venir su esposa, tráigala. Eso es familia. Porque aquí hay palabra y hay oración y todo eso le da de comer. Pero hermano, si la iglesia no se levanta como pilar de oración, las familias van a estar disgregadas.
Nehemías no tenía ninguna familia disgregada. Dice la palabra que todos estaban agarrados de la cuchara, de la piocha, del asadón, de las piedras, los acarreadores. Estaban todos en la misma visión de plantar el muro. Hermano, cuando la iglesia despierta en familia y la pongan allí, pierde el miedo, porque unidos, hermanos, en familia, somos el cordón de tres dobleces que nos rompe el enemigo. Y unidos en familia, podemos entonces contraatacar al enemigo. Familia que permanece unida orando es la que prevalece ante Dios, ante el enemigo. La familia tiene que levantarse, dar testimonio de Cristo, predicar a Cristo, tener a Cristo en su casa. Es la iglesia que necesita para levantar los muros de este pueblo. Nehemías está al frente de la batalla. No teman delante de ellos. Créanle al Dios grande y temible. Estoy leyendo ese, ¿verdad? Y peleen por su hija, por su hijo, por sus hermanos, por su mamá, por su tío, por su mujer, por su casa. Ahí tiene plantada su casa usted, en esa colonia. Rompa en oración. Rompe el yugo opresor en oración. Levántese con poder. Nehemías dice que nuestro estado de alerta es desde el principio hasta el fin. Versículos 16, 17 para ir terminando. Y cuando oyeron, el 15, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Valiente, ¿verdad? Desde aquel día, dice el versículo 16, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra, y la otra tenía la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a su lomo, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Oiga, qué líder, ¿verdad? Un líder con poder de convocatoria. Un líder que se presenta ante la obra con la visión de Dios. Un líder que se presenta ante las amenazas con el poder de Dios. Un líder que sabe llevar al pueblo. Un líder que le quita el temor. Un líder que los hace valientes a través del ánimo recuperado. Un líder que vale la pena en la iglesia, Nehemías. Por eso Nehemías es la iglesia. Porque la iglesia está llamada a reedificar. Está llamada a restaurar. Entonces, qué importante lo que hace este hombre. Porque ante las amenazas deben trabajar. Y la iglesia debe trabajar en la realidad de los hechos, no es con lanza ni con espada. La iglesia no puede levantarse con esas armas hoy en día. La iglesia tiene que ir a 2 de Corintios capítulo 10:4, donde dice que tus armas no son carnales sino espirituales y poderosas en Dios para destruir fortalezas y derribar argumentos que vengan en contra del conocimiento de Dios. Que nadie te diga iglesia débil, que nadie te diga qué vas a hacer, que nadie te diga que lo que estás haciendo se va a caer en un ratito, que nadie te intimide. Tú eres un hijo de Dios con poder. Nehemías tiene ahí a esta gente, no teman. Ellos lo hicieron unidos, pensando lo mismo, con el mismo ánimo. Y Nehemías busca lo que busca Jesús con la iglesia, la unidad. ¿Cuándo busca la unidad? Cuando usted lee el versículo 18 que dice, porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida y sus lomos y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta junto a mí, junto al líder. ¿Cuál era la idea de tener la trompeta cerca? Hermanos, las trompetas del Antiguo Testamento hablan de guerra. Las trompetas del Antiguo Testamento hablan de congregación. Moisés la mandaba a tocar. Las trompetas del Antiguo Testamento tienen un significado grande.
Pero Nehemías la tenía como alerta, como cuando ahora en una oficina hay un comité de emergencia en donde está el que lleva la camilla, el que lleva el extinguidor, el que lleva esto, pero hay uno que va a tocar el botón de la alarma cuando sea un terremoto o un incendio. Entonces, ¿qué importancia tiene el que va a tocar la alarma? Mucha, porque si está dormido, si no está atento, o digamos no está en la jugada, no va a tocar nada. Y si no toca nada, no hay convocatoria. Cuando sientan el incendio, se hizo grande y todos perecen. Pero Nehemías inteligente me dijo, váyanse a trabajar, quédese uno allá. Yo sé que están retirados unos de los otros y nos vamos a juntar por familia, pero el de la trompeta se queda conmigo. ¿Sabe por qué? Porque cuando suene la trompeta se van a unir la familia de la iglesia. Cuando suene la trompeta se va a unir todos los valientes. Cuando suene la trompeta estarán todos de rodillas orando. Cuando suene la trompeta estamos listos para el contraataque del enemigo y el enemigo huirá por las puertas. El enemigo se irá de la ciudad. El enemigo terminará su faena. El enemigo quedará sepultado porque el poder de Dios es mayor que cualquier poder del mundo. Nehemías dice, cuando suene la trompeta, acérquense y júntense. Ningún ofendido quiero yo, ni el televisor tampoco. Yo he estado en velas de ricos. Y cuando he llegado no encuentro parqueo. Pero también he estado en velas de ricos y de pobres. Y en la de pobres me sobra parqueo. Feliz de la vida, parqueo. Yo vengo a predicar el miércoles y aquí parece velorio. Cuando vengo a predicar el viernes, más tristeza como velorio. Este viernes me llamaron a predicar y de 140, 70 sillas, 60 estaban ocupadas. ¿Será que tendrá que venir Nehemías y el trompetista? ¿Será que Nehemías tendrá que venir a despertar el interés y levantar el ánimo del pueblo? ¿Será que tu comentario de que no viniste porque ibas a lavar la ropa? ¿Ese es Tobías y Sanbalat? Tu deber es congregarte, unido, cerca de la visión. Iglesia, Josué tiene que ser de renombre, no por grande ni porque tiene el poder económico ni nada. No tenemos poder económico, hermano. Lo que tenemos es el poder de Dios y ese es el que vamos a testificar en la calle, es el que vamos a llevar a donde sea que nos paremos, testigos de Cristo. Eso es lo importante que el Señor quiere como familia. Por eso es que no hay que dejar de congregarse. Amado hermano, la iglesia es tuya, tienes que llenarla, tienes que estar aquí, oír palabra, orar, ministrar y ser ministrado también. Nehemías ministraba al pueblo y levantaron el muro en un tiempo récord, inverosímil para muchos todavía, a pesar de que dijeron estos judíos débiles, estos no lo pueden hacer ni en un día, una zorra se sube y se les va a caer. Oiga hermano, todo lo que dijo Sanbalat era pura mentira, dolía y hería, pero ¿sabe qué? Es el enemigo que trata de atacar, pero la iglesia tiene que contraatacar y tiene las familias juntas que conquistar a popa. La familia junta tiene que estar en el servicio de la iglesia, en la oración de la iglesia, en el ayuno de la iglesia, los ministerios compenetrados, engranando perfectamente uno al otro, porque cuando aquí suene Nehemías la trompeta en la iglesia Josué, se levanta la iglesia infantil, se levanta la iglesia juvenil, se levantan los jóvenes, se levantan los adultos, se levantan los oficiales, se levantan los pastores, se levantan los que gobiernan, se levanta toda la iglesia, y esa iglesia con poder, amado hermano, es la que va a levantar los muros, es la que va a portear la ciudad, es la iglesia que termina su faena en victoria. Es la iglesia que termina en victoria. Por eso póngase en pie conmigo y dígale al Señor:
que el Señor la victoria ha dado ya. No hemos ido a portillar, pero ya vamos para allá. Estamos ahí, permaneciendo alerta siempre. Dice Nehemías en su versículo final: y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia, ni los que me seguían, nos quitábamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Oiga, considérese en victoria.